¿Qué tal? Recibo un cordial saludo. Mi nombre es Eduardo José Panduro Chapoñán. Soy estudiante de la prestigiosa Universidad Señor Span y en el curso de Matemática 1 en la carrera de Ingeniería Civil. Soy estudiante del segundo ciclo. Explicaré un ejercicio con relación a funciones reales y cómo este se puede aplicar tanto a problemas que nos presentan como a los problemas de la vida cotidiana. Así que empezaré a presentar el tema en sí para luego explicar un poco el ejercicio. Donde nos quedamos, vamos a continuar en lo que sería la resolución de un problema sobre funciones reales. Pero antes me gustaría agradecer a mi docente Jover Oblitas, al cual estoy muy agradecido por haberme enseñado e inculcado diversos temas que me van a ayudar a ser un mejor profesional, ¿no? Entonces empezamos, ¿no? Pero antes de empezar con el problema en sí, me gustaría explicar un poco de lo que es una función real. Función real es aquella que hace corresponder a cada número real X que pertenece a los números reales y otro número real Y que pertenece a R, ¿no? Al conjunto R, a través de una regla de transformación donde de fx formalmente, donde el dominio de x va a ser el rango de y de la función x. ¿Qué te dices entonces? Que nosotros vamos a obtener un resultado real a base de otro número real. Por ejemplo, nosotros tenemos la ecuación 2x va a ser igual a la función de x, ¿no? Entonces, si x vale 1, ¿cuánto va a valer el valor que vamos a tener? Va a valer 2. Y así consecutivamente hasta cambiar el número de x infinitas veces, ¿no? Eso es lo que vendría a ser una función real. Ahora sí, procederemos a lo que sería la presentación del problema en general, ¿no? El problema a resolver dice así, ¿no? Un arquero lanza una flecha que describe una trayectoria parabólica, la cual alcanza una altura máxima de 8 metros y al caer impacta en un blanco ubicado a 6 metros de altura, que coincide con uno de los extremos del lado recto de la parábola. Determine la distancia de que se encuentra, que se muestra en nuestra gráfica, ¿no? Acá vemos los datos que sería 8, donde choca, que sería la distancia de donde choca hasta el suelo, que es 6, y la distancia de donde está parado el arquero hasta el punto de choque, ¿no? Que es lo que nos piden hallar, ¿no? Pero como acá el problema dice, es una trayectoria parabólica, ¿no? Pero para poder resolverlo tenemos que saber cuáles son fórmulas, algunas de las fórmulas de la parábola, ¿no? Es por eso que pasamos a lo siguiente, ¿no? Para continuar nosotros necesitamos saber cuáles son las partes de la parábola y las fórmulas que necesitamos para resolver este problema, ¿no? Entre ellas encontramos el foco, el vértice, el lado recto y la directriz, ¿no? Una fórmula que vamos a usar es la ecuación de la parábola, que está descrita por x al cuadrado va a ser igual a menos 4a por y menos k. ¿Pero qué es k y qué es a, no? Sabemos que a va a ser la distancia, que acá está descrita como p, del punto del vértice al foco. Ese va a ser a. Ese es lo llamado la distancia de foco, ¿no? Y la K vendría a ser del vértice que está compuesto por el par ordenado H, K, donde K siempre va relacionado con la Y. Bien, ahora, ¿por qué la fórmula es necesariamente así, no? Les explicaba que la fórmula es así ya que la ecuación está relacionada en el eje X y está mirando hacia abajo. Al mirar hacia abajo, toma el valor negativo de menos 4a. Y como está ubicada en todo el eje Y, queda como x cuadrado en vez de ser x menos h al cuadrado. Por eso es que el valor de h sería 0. Y tenemos la ecuación al final que sería x al cuadrado va a ser igual a menos 4a por y menos k. Y la fórmula del lado recto que es igual a 4 veces la distancia del foco, que es la distancia del vértice hacia el foco, ¿no? Muy bien, conociendo esas fórmulas podemos resolver muy fácilmente el problema. Así que vamos allá. Acá tenemos una gráfica del problema donde encontramos a nuestro arquero que va a lanzar una bola, una bola que alcanza una distancia máxima de 8 metros de altura y va a recaer en el punto L sub 2 y esta que está a una distancia del suelo de 6 metros. Sabiendo esto, como esta distancia acá es de 6 metros, por paralelas esta distancia va a ser de 6 y como la altura máxima era 8, esta distancia pequeña va a ser 2, ¿no? Y teniendo la fórmula del lado recto que mencionamos anteriormente, que está compuesta por L y L sub 1, el lado recto va a ser igual a 4 veces la distancia de V hasta F. O sea, el lado recto va a ser igual a 4A, donde A valía 2, ¿no? Entonces el lado recto va a valer 8. Pero como ese lado recto también está ubicado en todo el eje Y forma toda la línea de eje, se va a partir en partes iguales, ¿no? Donde este sería 2A y este 2A. Por lo tanto, esta distancia sería 4 y esta también 4. Teniendo eso, podemos encontrar por la ecuación de la parábola cuál es la distancia de abajo, ¿no? Tenemos que entonces x al cuadrado va a ser igual a menos 4a por y menos k a la 1, ¿no? Donde tenemos que x al cuadrado va a ser igual a menos 4 por 2, que vale a, por y menos 8, donde k valía 8, ¿no? Es la distancia máxima. El vértice es h, k, entonces k vale 8. Reemplazando tenemos que x va a ser igual a menos 4 por 2
por y menos 8. Ahora, ¿qué pasa si y vale 0? Que es donde está en el eje de coordenadas. Tenemos que x al cuadrado va a ser igual a menos 8 por menos 8. Entonces, x al cuadrado va a ser 64 y tenemos que el valor de x va a ser más menos 8. O sea, que de un extremo vamos a tener el lado menos 8 y el otro va a ser 8, ¿no? Ya, una vez teniendo esto, ya sabemos la distancia desde el punto de arquero hasta el final, que sería una distancia de 16, pero nosotros no nos piden eso, sino la distancia al punto de choque, ¿no? Pero sabiendo el valor de A, que vale 2, ¿no? Acá reemplazamos, acá tenemos 4, acá tenemos 4, entonces la distancia se cae de acá es 4, pero acá es 8, entonces acá también sería 4. Tenemos 4 más 4 más 4, entonces la distancia hasta el punto de choque, el horizontal va a ser 12, mientras que la distancia de altura acá hasta el punto L, donde choca, es 6. Teniendo esos datos, mira, por ejemplo, lo vamos a ver acá, ¿no? Que la distancia del arquero hasta la primera línea ubicada en L, hasta luego el punto de choque son 4 más 4 más el 4 inicial acá serían 12. Lo que vemos acá, ¿no? Que sería 12 en la base horizontal y en la vertical sería 6, por la altura que fue propuesta donde choca. Y nosotros nos piden la distancia de acá, ¿no? Así que para finalizar vamos a hacer un pitagorazo, ¿no? Donde la distancia al cuadrado va a ser igual al lado vertical al cuadrado más el lado horizontal al cuadrado. ¿Qué tenemos? Que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 36, que es 6 al cuadrado, más 144, que es 12 al cuadrado. Gracias a eso, obtenemos que la distancia que nos pedían calcular va a ser igual a 6 raíz de 5. Muchas gracias por haberme escuchado y esto es todo por el día de hoy. Hasta luego.